Te asomas por el hueco que has encontrado entre la arena y agarras con fuerza la piedra de la cúpula cuando ves una caída de varios pisos. El interior de la biblioteca te recuerda a una catedral europea. Entrecierras los ojos y a lo lejos distingues los suelos de delicado mármol. Miras a tu alrededor y unos metros más allá ves una cuerda gruesa que llega hasta el suelo. La agarras fuertemente con ambas manos y empiezas a deslizarte por ella poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que tus pies tocan el suelo. Te arden las manos del esfuerzo, pero cuando miras arriba y ves finos hilos de arena filtrándose lentamente por los huecos en el techo, se te olvida el dolor. Nunca habías visto algo tan bonito. Los rayos de sol hacían que los finos hilos de arena parecieran cuerdas de oro. Empiezas a caminar y lo único que puedes oír son tus pasos retumbando por todo el espacio. No importa hacia dónde mires, solo ves filas y filas de estanterías llenas de libros que no parecen terminar nunca. Llegas a una zona con sofás y te sientas en uno de ellos, mientras te hundes en el cuero fresco y cómodo. Sientes que los dolores que te acompañaban los últimos días abandonan tu cuerpo y no puedes evitar pensar que es el sofá más cómodo en el que te has sentado nunca. Estás tan a gusto que se te olvida comprobar si tu teléfono tiene cobertura para informar del estado de tu misión tras días de desconexión. Sintiendo una nueva energía, te levantas del sofá y decides inspeccionar las estanterías. Hay todo tipo de libros, gruesos y finitos, altos y bajitos, grandes y pequeñitos, y las espinas de los libros muestran títulos de toda clase de géneros, desde literatura clásica hasta ciencia moderna. Un libro especialmente desgastado te llama la atención. El título y la espina de aspecto antiguo se ven fuera de lugar entre tantos libros de cuidado de plantas de interior. En cursiva se pueden ver escritas las palabras transmutación para principiantes. Lo sacas con cuidado y soplas ligeramente para quitar el polvo. La portada es gruesa y resistente, pero las páginas son demasiado finas y al abrir el libro te das cuenta de su estado deplorable cuando varias de las páginas caen al suelo. De repente algo vibra contra tu pierna y el susto hace que se te caigan más páginas al suelo. Te palpas el bolsillo del pantalón y te das cuenta de que es tu teléfono. Tienes varias notificaciones pidiéndote un informe sobre el estado actual de la misión.
Presionas el gran botón rojo en la pantalla enviando una señal con tu localización al satélite y envías un rápido informe confirmando que tu misión ha sido completada y has encontrado la legendaria biblioteca. Te agachas para recoger las páginas que se te han caído al suelo y por el rabillo del ojo te parece ver un brillo cuando pasas los dedos por encima del texto. Pero decides ignorarlo, pues algo más ha llamado tu atención. Tu teléfono ha empezado a emitir un pitido. De repente se oye un estruendo que sacude la biblioteca desde los cimientos y te agarras a la estantería más cercana. Intentas alcanzar tu teléfono, pero se te ha caído durante la conmoción y ahora se encuentra enterrado bajo una pila de libros que se han derrumbado tras la sacudida. Por suerte, las estanterías siguen en su sitio. Dos estruendos seguidos de una segunda sacudida agitan una vez más la biblioteca y esta vez a lo lejos ves como la cúpula por la que habías entrado se hunde bajo su propio peso, dando lugar a una avalancha de arena. Antes de poder procesar lo que está sucediendo ante tus ojos, una fuerte explosión derrumba el techo sobre tu cabeza y es entonces cuando te das cuenta. El objetivo de la misión no era localizar la biblioteca. El objetivo de la misión era destruirla. Y ahora, entre bombas y misiles, la biblioteca se convertiría en tu tumba. Si os está gustando la historia y queréis una tercera, cuarta y hasta quinta parte, necesito vuestra ayuda, porque la biblioteca no puede seguir llamándose Paella Valenciana si la historia va a seguir adelante. Necesitamos cambiarle el nombre a la biblioteca. Así que si se os ocurre un nombre kawaii o un nombre así místico para la biblioteca legendaria, dejadlo en un comentario y así le ponemos un buen nombre. Vale, chao.